Bien, entonces, hoy nos toca ver la penúltima clase, ¿ya? Que corresponde a la patología renal. Ya, ahí estamos. ¿Ven la pantalla, no es cierto? Sí, profe. Ya, ok. Bueno, como les decía yo, ya vimos, ¿no es cierto?, patologías hepáticas, patologías, ¿no es cierto?, de lo que es el árbol biliar y la vesícula biliar, que es como lo más fundamental en cuanto al requerimiento, ¿no es cierto?, para hacer el examen, en lo que respecta al ayuno. Dijimos claro que la vesícula necesita sí o sí un ayuno para hacer un buen examen, si no, las paredes iban a tomar ¿no es cierto?, un grosor que no era el ideal y nos podía ocultar información, ¿ya? Con respecto a la parte renal, ¿ya? Hay, hay a veces protocolos como independientes en cuanto a, por ejemplo, si el paciente va a un especialista de urología, el médico le va a pedir renal y vesical, ¿ya? Si el paciente va, ¿no es cierto?, a un gastroenterólogo, le va a pedir una ecoabdominal, ¿ya? Hay que tener en cuenta que la parte renal siempre va incluida dentro de lo que es el protocolo abdominal, como lo que vimos, ¿no es cierto?, en imágenes de riñones, ¿no es cierto?, de longitudinal transversal, ¿ya? Pero en el caso de la urología, ellos lo piden aparte, o sea, piden ecotomografía renal y vesical o pelviana. O sea, quiere incluir todo lo que es el sistema urológico, ¿no es cierto?, con lo que es la parte de la vejiga, ¿ya? No se toma lo que es hígado ni vesícula, ¿ok? Pero de cualquiera de las dos formas, ¿ya? Uno siempre tiene que saber, ¿no es cierto?, lo que es la patología y de tal forma, ¿no es cierto?, de evaluar muy bien lo que es el riñón, tanto la corteza, el parénquima, la zona medular, el seno renal, ¿no es cierto? Y lo principal, ¿no es cierto?, lo que son los cálculos, ¿ya? Bueno, partamos con la anatomía. Me imagino que todos saben que la anatomía del riñón está compuesta, ¿no es cierto?, por una parte periférica o externa que corresponde a lo que es la corteza renal, la parte cortical, que ustedes ven acá, toda la parte periférica, ¿no es cierto?, que contacta con la grasa adyacente, va a ser lo que es la corteza. Después tenemos la zona medular, ¿no es cierto?, que es donde se distribuyen las que son las pirámides renales, las pirámides de Malpighi, ¿ya? Que tienen, ¿no es cierto?, la función de generar, ¿no es cierto?, lo que es la orina, ¿ya? Las que después, ¿no es cierto?, se van hacia sus cálices, ¿ya? Las cálices mayores, perdón, menores, ¿ya? Las cálices menores, y después, ¿no es cierto?, se continúan hacia la región central, hacia las cálices mayores, ¿ya? Y por último llegan a la región de la pelvis, que es la región central, ¿no es cierto?, que está a nivel del ilio, ¿ya? Ahí está el ilio renal, donde llegó la pelvis renal, con los grandes vasos que corresponden a la arteria renal, ¿no es cierto?, y a la vena renal principal, ¿ya? Y extrarrenal ya vendría siendo lo que es el uréter, ¿ya? Acá está el uréter proximal. Ustedes saben que el uréter llega hasta la vejiga y vemos uréter proximal, medio y distal. En cuanto al tamaño, los riñones miden alrededor de los 9 a 13 centímetros de longitud. Hay que tener en cuenta siempre que cuando uno establece las medidas, a veces es necesario evidenciar, ¿no es cierto?, caso a caso, paciente con paciente, cuál es la medida, ¿no es cierto?, a la que puede llegar un riñón normal, ¿ya? Hay muchos textos que a veces hablan, o papers que hablan de un riñón normal de hasta 12 centímetros, pero en realidad han llegado a riñones de hasta 12,5, 12,8, incluso 13 como limitante, en el riñón es normal. O sea, yo hago la comparativa del riñón derecho e izquierdo, los dos miden alrededor de los 13 centímetros, ¿ya? Próximos 13 centímetros. Entonces, por eso que para la parte ecográfica y tanto anatómica, yo considero que los riñones en este caso el intervalo de medida corresponde entre los 9 y 13 centímetros, ¿ya? En longitud. Profe, ¿Mm? y si nos vamos a eso, ¿qué pasa con un jugador, por ejemplo, de la NBA? No te escucho bien. Un jugador de básquetbol, que sabemos que son ¿Ya? gigantes. No, casi nunca tienen, o sea, uno puede tener algunos momentos
pero hay que tener otros factores. Por ejemplo, si el paciente tiene un doble sistema caliciario, o sea, hablamos de que el seno renal se divide en dos, el riñón se ve más grande, ¿ya? Ahí lo vamos a ver con detalle más adelante, pero de por sí, como tú dices tú, hay jugadores ¿no es cierto?, que tienen bastante altura y ellos obviamente sobrepasan la media, pero tampoco es que sea de 18 centímetros. Ah, no, pero puede ser, por Puede ejemplo, ser, por ejemplo, 14, 15, 14, que uno 14. normalmente lo Claro, consideraría pero patológico. la idea, Para claro, ellos sería normal. no se considera patológico, pero la idea es que los dos sean de la misma medida, ¿me entiendes? Que los dos sean simétricos. Una habla de simetría renal, es lo que sale acá abajo, ¿ya? Entre ambos no debería haber más de 1 centímetro de diferencia, o sea, si el riñón de acá mide, el derecho mide 9 centímetros y el otro mide 12, ahí hablamos de una simetría renal, ¿ya? Cuando son simétricos, cuando este mide, no sé, 9,2, este mide 9,8, ¿ya? 9,2 hasta 10,2. Ahí uno habla de simetría. Pero cuando hay asimetría, ¿no es cierto? Diferencia, sobrepasa el 1 centímetro de diferencia entre los dos, ¿ya? En los pacientes altos, por ejemplo, igual puede haber un pequeño rango, por ejemplo, en el vaso. El vaso a veces tiende a crecer un poquito cuando el paciente es más alto, pero tampoco te crece tanto como a los 15 centímetros. Será más o menos entre 12,5, 12,8, pero no más de eso, ¿ya? Bueno, hablamos de los constituyentes, ¿no es cierto? Que está el parénquima renal, que engloba lo que es la corteza renal, la región cortical, que ustedes saben que es la que se impregna en la fase arterial, ¿no es cierto?, de la ATC. Después tenemos la región medular, que es la que continúa, ¿no es cierto?, más hacia adentro, conformada por las pirámides de Malpighi, ¿no es cierto? Después tenemos la región del seno renal, que no constituye el parénquima, sino que es la región central que envuelve a todo lo que es las ramificaciones de la parte del ilio vascular, ¿ya? Y aparte nosotros tenemos todo el sistema colector o caliciario, ¿ya? Y hablamos de las cálices menores, las cálices mayores. Después las ramas propiamente tal de la arteria renal y la vena renal y la grasa, ¿ya? La grasa que nos envuelve prácticamente a todo este seno renal, ¿ya? Por eso es que el mayor constituyente de todo este tejido hace que, por ejemplo, en la TC se vea más oscura esa zona de la pelvis renal con el seno renal, ¿ya? El hecho de ser grasa. Ahora, ¿por qué en la ecografía se ve un poco más brillante? Porque tengo muchos elementos constituyentes del seno renal, entonces hace que haya mucha diferencia de impedancia en algunas partes y genera, ¿no es cierto?, un mayor retorno del eco. ¿Mm? Los órganos y la vía urinaria son de fácil visualización ecográfica. En realidad los riñones son muy fáciles de ver, por el solo hecho de tener un tamaño grande, ¿no es cierto?, de 9 a 13 centímetros, ¿ya? Las vías urinarias igual son fáciles de ver, siempre y cuando estén obviamente dilatadas. Por eso es importante que de saber, ¿no es cierto?, cuándo yo veo dilatado, ¿no es cierto?, el sistema caliciario, ¿ya? El sistema pielocaliciario, ¿no es cierto? Hablamos de la pelvis renal y las cálices. Debido a esto es que la ecografía cumple un rol importante, ¿no es cierto?, en urgencia, sobre todo por el cuadro de tipo cólico-biliar, perdón, cólico-renal, ¿ya? Cólico-renal, en donde yo necesito, ¿no es cierto?, evaluar si hay hidronefrosis y, ¿por qué no?, un posible cálculo en su trayecto, ¿ya? Si yo sé que la hidronefrosis es una dilatación del sistema pilocaliciario, la idea es que yo lo vea de un tono, ¿no es cierto?, un tono de gris. ¿Qué tono sería ese, alumnos? Que ya lo hemos visto ya veces. ¿Qué tono de gris sería el que Una tendrá parte la... no lo alcancé a escuchar. ¿Qué tono de gris o escala de gris tendría ecogenicidad, tendría la hidronefrosis? Si es una dilatación del sistema Hipocogénico, Hipo o anecogénico. 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 Muy bien, Muy, anecogénico. muy hipo o aneco, porque Eso. Sí, muy claro, muy hipo o anecogénico se permite, ¿ya? ¿Por qué? Porque es solamente líquido. A veces ustedes saben que el líquido se puede acompañar en algunos niveles densos en su interior y eso ya sería más hipocogénico, no tan anecogénico. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver con la imagen. Lo otro importante es que obviamente si ustedes saben que tiene, es muy útil para valorar la hidronefrosis, los cálculos va a depender de acuerdo a su tamaño, ¿ya? Los cálculos que son mayores a 5 milímetros se pueden ver muy bien, ¿no es cierto? Porque tienen mayor componente, mayor grosor.
pero los que son bajo esa medida puede que a veces pase desapercibido, ¿ya? Por eso que muchas veces la ecografía renal puede que salga normal, pero de repente si se hace la pelota, van a haber cálculos de 1 milímetro, 2 milímetros, ¿ya? Muy pequeño, pero obviamente el escáner puede llegar a eso porque tiene mayor poder de resolución, ¿no es cierto? Espacial, y aparte, ¿no es cierto?, la ventaja que tiene la radiación X, ¿ya? En cambio acá nosotros, Arena. claro, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la impedancia acústica, que afecta bastante, y aparte, ¿no es cierto?, por ejemplo, si uno se pone a pensar, si vemos el sistema colector acá, estos sistemas colectores pequeños van a tener cierto refuerzo posterior que igual pueden entorpecer la visualización de un cálculo pequeño. Entonces, por eso que se dice que bajo los 5 milímetros se puede ver siempre y cuando, ¿no es cierto?, arroje un tipo de sombra, o se note, ¿no es cierto?, de forma independiente, la imagen puntual o puntiforme hiperecogénica, ¿ya? Porque ustedes saben que los cálculos se ven hiperecogénicos, ¿ya? De acuerdo a eso, entonces, los cálculos menores a 5 milímetros, la tomografía vendría siendo, ¿no es cierto?, la técnica más útil, ¿ya? Pero la ecografía no, igual nos puede entregar información en cálculos mayores, sobre todo de 5 milímetros. En cuanto a la anatomía ecográfica, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la región del parénquima, acá lo ven, toda la región, ¿no es cierto?, externa, ¿ya? Donde vemos la cortical, más hipocogénica, que tiene directa relación con lo que es el hígado, ¿no es cierto?, por el lado derecho, y con el vaso al lado izquierdo. Tenemos imágenes que son más oscuras, ¿no es cierto?, que son las pirámides renales, ¿no?, o de Malpighi, ¿ya? Ahí está, miren, múltiples pirámides, que no hay que confundir con quistes. Muchas veces los operadores pueden confundirse con quistes, un quiste a este nivel, y pueden medirlo, ¿ya? Por eso es muy importante saber que para ver un quiste tiene que verlo como bien abombado en esa zona, un abombamiento redondo, ¿ya? Tanto en longitudinal como en transversal, para decir que es quiste. Pero si yo veo que de repente todas se parecen, entonces lo más probable es que sean pirámides, ¿ya? Pirámides de Malpighi, normal. Después en la región central tenemos lo que es el seno renal, ¿no es cierto?, con todo el sistema colector, los vasos, ¿no es cierto?, pequeños que provienen de ramificaciones de la parte iliar, ¿ya? A veces en ocasiones puedo ver algunos trayectos caliciarios pequeños, así como acá, ¿ya? Eso se considera normal, porque no hay, puede haber en condiciones fisiológicas esta zona, sobre todo cuando el paciente ha hecho una ingesta de agua, ¿ya? Antes del examen. Pero lo habitual es verlo así, ¿m? Un riñón, ¿no es cierto?, con el seno renal hiperecogénico y con la parte del parénquima renal hipoecoico en su totalidad. ¿M? Ya dijimos que lo importante del parénquima renal, sobre todo la corteza renal, es que se vea con respecto al riñón isocogénico, si no acá habría, ¿no es cierto?, un tipo de estatosis hepática, siempre cuando esto sea de mayor ecogenicidad, ¿no es cierto?, con respecto al riñón. Eh, Después tenemos que decir que la parte del uréter, que anatómicamente, ¿no es cierto?, el uréter se ve cercano al riñón, lo que es el uréter proximal. En la parte de la ecografía, el uréter no se ve, ¿ya? No debiese verse, en condiciones normales no se ve. Pasa lo mismo con los conductos biliares intrahepáticos, que en condiciones normales no se ven en el hígado, sino que en condiciones patológicas, ¿ya? Entonces, cuando yo tenga casos de hidronefrosis leve, moderada, severa, probablemente yo voy a ver, ¿no es cierto?, un uréter dilatado, ¿ya? Puede ser el uréter proximal, incluso hasta el uréter medio distal, ¿ya? Va dependiendo de donde yo vea algún factor obstructivo. Por ejemplo, si veo un cálculo que está en el uréter proximal, no es probable que yo vea solamente el uréter proximal dilatado, el resto va a estar bien. De acuerdo a eso, uno lo que busca en la ecografía es, ¿no es cierto?, primero, hablar del tamaño, ¿no es cierto?, de la morfología renal. Segundo, detectar si hay obstrucciones, ¿no es cierto?, si hay hidronefrosis, ¿ya? Tercero, si hay, ¿no es cierto?, litiasis que estén asociadas a esa hidronefrosis, entonces uno hablaría de una hidroureteronefrosis, ¿ya?, ¿no es cierto?, litiasis en el trayecto ureteral. Después tenemos que tener en cuenta que podemos encontrarnos con patologías inflamatorias y también patologías de tipo crónica, ¿ya?, como por ejemplo una pielonefritis, ¿ya?, o crónica, ¿no es cierto?, como una insuficiencia renal crónica. Algunas anomalías congénitas que también pueden verse, ¿ya?, como una agenesia, la ectopía, y anomalías de fusión, que es lo igual es frecuente, ¿ya?, como los riñones de herradura, ¿ya?
Y, ¿no es cierto?, algunas lesiones focales, como por ejemplo los quistes simples, ¿no es cierto?, que tienen toda una característica de benignidad en algunos casos, ¿ya? Y lesiones focales más sólidas, ¿ya? Más densas. Como les decía, la ecografía renal no requiere preparación por sí sola, ¿ya? Como ecografía renal, pero si se le pide al paciente por orden médico una ecografía abdominal, tiene que tener un ayuno, ¿no es cierto?, de 6 a 8 horas para ver la vesícula principalmente, ¿ya? Pero si hay ecografía renal por sí sola, ¿no es cierto?, como una ecografía urológica, no necesita preparación. Puede el paciente llegar y hacerse el examen perfectamente, ¿ya? Obviamente que igual hay que tener cuidado con el gas intestinal, porque igual se pueden, en este caso pueden entorpecer la adecuada mirada al riñón. Entonces, por eso igual uno hace posiciones en decúbito supino, lateral, oblicuo, etcétera, de tal forma de desproyectar el riñón derecho e izquierdo de los gases intestinales. Bueno, la técnica de exploración, ustedes saben que se usa un conductor de baja frecuencia, del rango de los 3,5 a 5 MHz. Se hacen cortes longitudinales, como lo que ven acá en la imagen, longitudinal y transversal, ¿ya? Primero se toma longitudinal, después se hace, ¿no es cierto?, girar el transductor de 90 grados con respecto a esta mirada, de tal forma de ver el eje corto, que sería este, el plano transversal, ¿ya? Donde yo voy a ver una abertura acá del parénquima renal que corresponde al lugar de la pelvis renal, ¿ya? Que obviamente no se va a ver porque no hay dilatación patológica, ¿ya? Eso es normal. Y acá vemos lo que es el parénquima renal, ¿no es cierto?, que tiene un aspecto como de U, ¿ya? Que en este caso mira para allá. En el eje largo vemos, ¿no es cierto?, que lo que es el polo superior, el polo inferior, por la muesca o marcador que está allá arriba, ¿no es cierto? Tenemos que hacer la medición siempre del diámetro longitudinal de polo a polo. En el caso de la ecografía abdominal, uno basta con que mida el diámetro máximo longitudinal. En el caso de la ecografía renal, ¿ya? Desde el punto de vista urológico, uno hace las tres mediciones, como está acá, ¿ya? Las indicaciones con respecto a la toma de la imagen en cuanto a la exploración, igual se le pide tomar aire, ¿no es cierto?, inspirar y mantener, ¿no es cierto?, el aire profundamente, o a veces también se le pide sacar la guatita un poquito para que se desproyecte un poco lo que es la imagen intestinal, ¿ya? Para el estudio del riñón izquierdo, bueno, en algunas ocasiones se ve mejor en decúbito lateral derecho, ¿ya? Es decir, el paciente se acuesta apoyando lo que es el hígado y deja, ¿no es cierto?, en alto lo que es la parte izquierda del vaso y del riñón. ¿Eso por qué? Porque el riñón izquierdo en ocasiones se ve más alto, ¿ya? De hecho, tiene una situación un poquito más alta y más a posterior. Entonces, uno hace esa posición para verlo mejor, ¿ya? Aparte también está la cámara gástrica, ¿no es cierto?, que igual dijimos bien claro que molesta bastante, y también lo que es la interposición de costillas. Al estar en una posición más alta, yo voy a tener más costillas a ese nivel que estén entorpeciendo en la adecuada mirada. Bueno, igual la idea es conseguir siempre la mejor mirada longitudinal, en este caso, de polo a polo. ¿Ya? Una vez se puede hacer, ¿no es cierto?, un longitudinal a este nivel, voy a tener un longitudinal no tan largo como esto, ya un longitudinal más acotado. Entonces la idea es hacer una adecuada adquisición del plano longitudinal. Bueno, como le decía acá, en la parte urológica, generalmente el estudio siempre es solicitado con ecografía pélvica para la exploración de vejiga. Para ello, el paciente debe tomar al menos 1 litro de agua durante el examen para una correcta represión, o sea, una correcta distensión de la vejiga, ¿ya? Pasa lo mismo, ¿no es cierto?, cuando uno quiere ver un poco mejor lo que es la cámara gástrica. Uno da agua, ¿no es cierto?, para que el estómago se distienda de líquido, ¿no es cierto?, y es un medio de contraste neutro, donde yo voy a ver de mejor manera lo que es la pared estomacal, ¿no es cierto?, y determinar si hay lesión o no hay lesión. Bien, con respecto a la posición del transductor, miren acá, con el riñón derecho se trata de dejar siempre, ojalá, la línea media, ya obviamente si no lo logro ver ahí, uno va viendo un poco más adelante o más atrás, pero en términos generales siempre está a nivel de la línea axilar media, ¿ya? Cuando hablamos de líneas axilares, tenemos acá, por ejemplo, la línea axilar anterior, que está más cerca, ¿no es cierto?, a la parte superficial, ¿no es cierto?, del abdomen, de la línea axilar media que está, ¿no es cierto?, en el plano medio del paciente, donde, por ejemplo, uno centra para la TC, y acá en el plano posterior tendría, ¿no es cierto?, tendríamos lo que es la línea axilar posterior,
¿ya? El riñón derecho se ve en la línea axilar media porque está a nivel de esa ubicación, de esa posición. Y ahí está el riñón derecho, con el hígado. El riñón izquierdo siempre se localiza un poquito más posterior, en la línea axilar posterior, y miren acá cómo está el operador con su mano, con el transductor, prácticamente tocando la camilla y haciendo siempre como una leve inclinación del transductor hacia arriba, ¿ya? Para centrarlo adecuadamente en lo que es la imagen. Y aparte, miren acá cómo se ve la imagen con las costillas. ¿Se fijan? Molesta mucho lo que es la parte costal para ver el riñón izquierdo. Por eso que de los riñones, el que más cuesta ver siempre va a ser el izquierdo. Y siempre desde la parte abdominal va a costar bastante lo que es el vaso, ¿ya? Porque está en una situación más alta. Y ese es el vaso, ¿eh? Hay un vaso que está medido acá longitudinalmente, pero sí, posteriormente de tamaño. No está a la medida. Pero el riñón izquierdo siempre está más posterior, como le decía acá, en la línea axilar posterior. Y si se fijan, no vemos ninguna dilatación patológica de la pelvis renal ni tampoco del sistema caliciario. En transversal, si nos ponemos a volver acá en la parte del riñón derecho, para el riñón derecho, ahí, se coloca, ¿no es cierto?, el frontal en 90 grados con respecto a la posición de longitudinal, y luego, ¿no es cierto?, esa vista del riñón en transversal. Ahí está la U, miren, se fijan, invertida ahí con un espacio que corresponde a la pelvis renal, que no está patológica. En algunos casos voy a ver como esto, algunas estructuras ductales como este tipo, que son anecoicas, que vendrían siendo lo que son los grandes vasos, que corresponden al ilio renal. Bueno, con respecto al tamaño y la morfología, ya dijimos muy claro que el riñón mide entre los 9 a 13 centímetros, la media alcanza los 11 centímetros. La ecogenicidad es muy similar a lo que es el hígado, ¿ya? Igual a lo que es el vaso. En ocasiones a veces puede ser un poquito más baja la ecogenicidad con respecto al hígado, pero casi siempre son isocogénicos. El parénquima renal, que es todo lo que es la corteza, ¿no es cierto?, con la región medular, viene a ser homogénea, ya solamente interrumpida por estas pirámides de Malpighi, que se ven, ¿no es cierto?, más oscuras. El ser renal es hiperecogénico y la superficie en general es lisa, ¿ya? Toda la superficie del riñón es lisa. Los úteros no se ven, salvo que estén anormalmente dilatados debido a diferentes entidades patológicas. Bien, entonces lo que podemos encontrar en cuanto al tamaño, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que podemos tener un riñón hipoplásico, donde yo voy a tener, ¿no es cierto?, un riñón más pequeño, ¿ya? Producto, ¿no es cierto?, de una anomalía congénita. Voy a tener un riñón más pequeño donde yo voy a tener una baja cantidad de nefronas, ¿ya? Pero solamente es pequeño, no tiene ninguna relevancia, ¿ya? Solamente es pequeño. Por lo mismo son asintomáticos, ¿ya? Y constituyen a veces un hallazgo casual de la exploración, ¿ya? Donde yo voy a ver solamente un riñón pequeño, pero que funciona, ¿ya? Después tenemos la parte opuesta, donde vemos un riñón hipertrofiado, ¿ya? Una hipertrofia renal, que habitualmente se da en condiciones donde existe la denominada hipertrofia compensatoria, ¿ya? Por ejemplo, cuando el paciente sufre una nefrectomía contralateral, supongamos que se le extirpó el riñón derecho, más probable es que el riñón izquierdo aumente de tamaño porque va a compensar, ¿no es cierto?, esa falta del riñón derecho. Entonces ahí uno habla de una hipertrofia compensatoria porque ese riñón, en vez de medir 10 centímetros, ya está midiendo 14 centímetros. Entonces ahí uno habla de una hipertrofia compensatoria, ¿no es cierto?, y que tampoco tiene ninguna, en este caso, patología asociada, sino que es algo que debemos conocer. Así como también puede ser, aparte de la nefrectomía, puede ser también por la misma hipoplasia, el riñón contralateral, si el contralateral es más pequeño, ¿no es cierto?, que tiene una baja cantidad de nefrona, puede que el otro riñón, en este caso, tenga un aumento de tamaño para compensar esa parte, ¿ya? También puede ser por agenesia, ¿no es cierto?, cuando el paciente ya nace con un solo riñón y el riñón que tiene es bastante grande, ¿ya? También puede ser por temas de atrofia, cuando el riñón, tras ciertas condiciones, ¿no es cierto?, eh, el paciente sufre alguna atrofia de un lado, pero el otro va a aumentar de tamaño porque va a compensar esa pérdida de funcionalidad, ¿ya? También
bueno, en estos casos, cuando yo veo hipertrofia compensatoria, siempre va a estar asociada a un tamaño, a una ausencia, ¿ya? En algunos casos también puede haber un riñón hipertrofiado cuando yo tengo un puente o banda de parénquima, que significa que yo voy a ver esto, miren. Tengo un riñón grande, ¿ya? Una nefromegalia, ¿ya? Pero voy a tener una banda o puente de parénquima, que significa que es una prolongación de lo que es el parénquima renal hacia el centro, ¿ya? De tal forma que el seno renal, en vez de verse así único, se va a ver dividido en dos. Entonces yo voy a tener acá un doble sistema pilocaliciario, un probable doble sistema pilocaliciario, ¿ya? Entonces uno ahí dice que en los pacientes que tengan un doble sistema excretor, podría verse un riñón más grande, hipertrofiado, ¿ya? En cuanto a la morfología renal, lo más común es ver una regulación fetal que está presente en la infancia y estas se visualizan como pliegues de la corteza renal sin pérdida del parénquima cortical, o sea que no hubo un daño previo, sino que son pliegues normales que pueden haber en lo que es la superficie del riñón. Son hendiduras por encima de las columnas de Bertin. Acá está, miren. Acá tengo lobulaciones fetales, miren. Ahí tengo una curva, después acá tengo otra curva. ¿Ya? Son lobulaciones que se dan a nivel de las columnas de Bertin. Las columnas de Bertin son las partes que están entre las pirámides de Malpighi. Estas son las columnas. Miren. Columna, 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 pirámide, pirámide, pirámide. Es la alternancia que hay, ¿no es cierto?, a nivel de la zona medular. ¿Ya? Y esto se denomina patrón córtico medular. ¿Ya? Patrón córtico medular, que todo riñón tiene que tener. O sea, estaríamos hablando de, perdón, de esto. Patrón córtico medular. ¿Ya? Todos los riñones tienen que verse con ese patrón. Si no se ven es porque hay patología asociada. Ahí está la pirámide, ¿ven? Bueno, hay que ver bien imágenes, pero acá se ve mejor, ¿ven? Patrón córtico medular conservado. Bueno, si ustedes miran acá la medida, acá tenemos 127 milímetros, o sea, 13,7 centímetros. Un riñón grande, ¿no es cierto? Una hipertrofia, ¿ya? Acá tenemos una hipertrofia, pero producto, ¿no es cierto?, de un puente de banda de parénquima que divide el seno renal en dos, por lo tanto, uno puede tener un doble sistema excretor. Y acá tenemos lo que es la lobulación fetal, que, ¿no es cierto?, que es una variante, ¿no es cierto?, de lo que es la morfología renal. Y acá tienen un aspecto liso. En cuanto a los cuadros obstructivos, lo primero que tiene que pensar uno es en la hidronefrosis. ¿Ya? Sabemos que la hidronefrosis es la alteración de la pelvis renal y de las cálices renales con compresión secundaria del parénquima renal en estadios avanzados. ¿Ya? En un principio, cuando tenemos una hidronefrosis leve, como la que tenemos acá en la imagen, vemos solamente lo que es un grupo de cálices con la pelvis renal. Y el parénquima renal se ve indemne, no hay ninguna compresión, pero a medida que va avanzando hasta llegar a la parte más grave, ¿no es cierto?, vemos que el parénquima renal se va adelgazando, ¿ya? Hay un cierto, ¿no es cierto?, una cierta compresión. Entonces eso ocurre en estadios avanzados o graves. Bueno, se dan los casos de obstrucción de la vía urinaria o en el reflujo vesiculolateral, ¿ya? ¿No es cierto? Un cuadro obstructivo sería, ¿no es cierto?, la presencia de un cálculo, una litiasis a nivel del uréter o de la pelvis, y un reflujo vesicolateral que obviamente tiene que verse de forma bilateral, ¿ya? En los dos riñones, generalmente. Se visualiza todo el sistema colector con contenido anecoico que resalta y dibuja el sistema pilocaliciario, ¿no es cierto? Es la imagen típica anecogénica, ¿no es cierto?, que hay en la región del seno renal. La ecografía tiene una sensibilidad bastante alta, del 98% en la detección de neonefrosis, básicamente porque al ver la neonefrosis y saber, ¿no es cierto?, que es de composición líquida, nosotros lo que inmediatamente que vamos a ver es una estructura, ¿no es cierto?, eh, pilocaliciaria solamente de un tono anecogénico o anecoico, ¿ya? No de otro tono. Entonces inmediatamente se va a ver todo lo que es el sistema pilocaliciario. Igual que, en la presentación anteriores, la idea es no confundir estas imágenes con quistes, ¿ya?
Hay muchos quistes que se pueden dar en la región de la médula, que a veces uno los puede pasar por alto, porque igual es como hay muchas pirámides, ¿ya? Pero la idea siempre es, como dice, saber diferenciar a lo que es quiste de lo que es pirámide. La pirámide siempre se va a ver bien distribuida, intercalada, ¿no es cierto?, con las columnas. Los quistes pueden aparecer, ¿no es cierto?, por ahí cerca, y yo tengo que verlo, tengo que ver un abombamiento, ¿no es cierto?, redondo, ¿ya? Y aparte, tengo que verlo en eje largo y en eje corto. De esa forma yo puedo diferenciar un quiste de una pirámide, ¿ya? Eh, por ejemplo, tenemos otros casos de hidronefrosis, donde yo tengo un caso, ¿no es cierto?, más acentuado. Miren acá todo lo que es la pelvis renal bastante abombada y con las cálices también distendidas, miren. Las pirámides de Malpighi están ahí aguantando todo lo que es la presión, ¿no es cierto? El parénquima renal todavía se ve un poquito conservado. Y si nos vamos a un cuadro más avanzado, vemos por ejemplo acá que está bastante avanzado el cuadro de la hidronefrosis y vemos que hay hidronefrosis grave, ¿no es cierto? Donde hay una compresión renal del parénquima renal que se ve más adelgazado, ¿ya? Y aparte parece que también hay un aumento de tamaño, ¿ya? Un riñón bastante grande. En casos que la hidronefrosis sea bastante avanzada, ¿cierto? Bastante grave, y aparte la compresión renal se vea muy marcada, uno habla de lo que el concepto de bolsón hidronefrótico, ¿ya? Bolsón hidronefrótico, que más que nada, bueno, se le dio ese término cuando hay hidronefrosis grave, ¿ya? Después tenemos que una hidronefrosis leve, pero igual pueden haber, ¿no es cierto?, imágenes de tipo obstructiva, como por ejemplo un cálculo, ¿ya? Que si bien es cierto acá no está, ¿ya? Uno lo puede encontrar en la parte más baja del uréter, por acá, por ejemplo, a nivel de la unión urétero vesical, ¿ya? ¿Fijan ahí? Ahí está la vejiga con contenido anecoico y vemos ahí una imagen diásica en la entrada del uréter, ¿ya? Entonces, puede ser una hidronefrosis, ¿no es cierto?, secundaria a un cálculo en la entrada del uréter a nivel de la vejiga. Cuando vemos acá, ¿no es cierto?, el cálculo a nivel del uréter proximal, obviamente vamos a tener quizá una mayor delimitación y marcación de lo que es la hidronefrosis. Miren, ahí está la sonda acústica y la imagen hipercogénica que obstruye el paso de la orina. Otros casos, miren acá, un grado, ¿no es cierto?, más leve, aumentando, hasta llegar a la compresión renal, que prácticamente el parénquima se excluye, ¿ya? El parénquima se ve excluido, ¿ya? Acá hay una hidroureteronefrosis, el ureter también está dilatado. Hay algunos casos donde hay que tener cuidado, sobre todo cuando el paciente hace una ingesta previa de agua, en especial cuando se hacen estudios urológicos, ¿ya? Cuando los pacientes tienen, ¿no es cierto?, la indicación de tomar agua, un litro, ¿no es cierto?, una hora antes del examen, una vez que hacen ingesta, a veces los riñones empiezan a trabajar como debe ser, ¿no es cierto? Y los dos riñones tienen una delimitación, ¿no es cierto?, anecoica de lo que es la pelvis renal, ¿ya? Los dos riñones. Entonces eso hay que tener en cuenta de que no se puede considerar patológico, ¿ya? Puede que tenga más relación con ingesta de agua previa que con algún cuadro obstructivo, ¿ya? Entonces, en caso de esta hidronefrosis leve o muy leve, lo más probable es que sea asociado a una ingesta previa de agua. Por eso es importante que, a pesar de que no sea con preparación de vejiga llena, si usted ve esa imagen y los dos riñones, uno tiene que preguntar al paciente si hubo ingesta de agua hace poco, ¿ya? Para ver si realmente eso es obstructivo o es algo, ¿no es cierto?, fisiológico, ¿ya? Si ustedes han mirado, ¿no es cierto?, cómo hacen los TC de abdomen y peli o pilotac, los uréteres se van a ver con contenido hipodenso, ¿ya? Lo mismo pasa acá con el riñón. Para efectos prácticos, a veces los médicos, radiólogos y algunos centros, para evitar este tipo de imágenes, ¿ya?, o pseudo, ¿no es cierto?, imágenes de la pelvis renal, lo que hacen es, primero, si tiene ecografía renal y pelviana, tomarle primero la eco renal y después que tome agua,
y que espere el paciente hasta que le den ganas de orinar, ¿ya? ¿Cuándo podría pasar esto? Cuando realmente el centro médico, qué sé yo, da la indicación inmediatamente y el paciente se hace inmediatamente la eco pelviana después de la renal, ¿ya? Ahí podría pasar. No siempre, pero pasa. Ya, con respecto a la urolitiasis, ¿no es cierto? La uropatía obstructiva, que es la que va a generar, ¿no es cierto?, esta aderonefrosis secundaria en el mayor de los casos. Tenemos, ¿no es cierto?, los cálculos renales que corresponden a la nefrolitiasis, que están a nivel, ¿no es cierto?, del seno renal. Y dijimos claro que estos cálculos tienen que estar a nivel del seno renal. Si están a nivel de la cortical, eso no son cálculos, sino que son calcificaciones, ¿ya? Son depósitos duros de minerales y sales que se forman dentro de los riñones, generalmente se provoca por, ¿no es cierto?, por la éstasis de lo que es el flujo de orina, ¿ya? Por eso que hay que ver siempre el trayecto a nivel de las cálices menores, después de las cálices mayores, y siempre después terminando lo que es la pelvis renal, ¿ya? Mirando siempre una vez que uno haga la exploración del riñón, ¿ya? Tanto en eje largo como en eje corto. Eh, el 80% corresponde a litiasis cálcica. Ustedes ya saben que siempre son de componente cálcico, denso. Los cálculos pueden estar situados a nivel calicial, que generalmente no va a producir obstrucción, pero si están a nivel, ¿no es cierto?, de la pelvis renal y del uréter, que se denomina unión ureteropélvica, van a generar dolor, ¿no es cierto?, agudo de tipo cólico renal, ¿ya? En el lado, ¿no es cierto?, que corresponde. Los cálculos que alcanzan a llegar al estrecho territorio de la unión ureterovesical, ¿no es cierto?, que es la unión con la vejiga, ellos pueden provocar obviamente mayor dolor, ¿ya? De hecho generan mucho dolor porque comprometen todo lo que es sistema urológico del lado derecho o del lado izquierdo, según corresponda, ¿ya? Entonces uno va a tener dolor en todo lo que es el flanco izquierdo, flanco derecho, fosa ilíaca, derecha, izquierda, etc. ¿Cómo ve la nefrolitiasis y los cálculos renales? Al ser una imagen cálcica, en el mayor de los casos, se ve con una intensa sombra acústica. Ahí está, miren, intensa sombra acústica, focos hiperepigénicos con intensa sombra acústica que puede estar localizada, ¿no es cierto?, a nivel del tercio inferior, medio, superior, siempre en el seno renal. Eh, los cálculos pequeños pueden no proyectar sombra, algunos cálculos bastante pequeños, como por ejemplo 6 milímetros, pueden que no proyecten sombra, ¿ya? Pero uno tiene que verlo en tanto en eje largo como en eje corto y ver que esa imagen sea redonda, ¿no es cierto?, o puntiforme, ¿ya? Y aparte que esté en el seno renal. Si la litiasis está localizada a nivel del uréter, siempre debe evidenciarse si hay hidronefrosis, ¿no es cierto? Si hay hidronefrosis secundaria. Los cálculos mayores de 5 milímetros se tratan con facilidad, un 100% prácticamente. Lo importante que se agrega a veces durante la exploración de los cálculos de la nefrolitiasis es que si yo veo uno, hay que colocarle doble color, ¿ya? ¿Por qué? Porque el doble color va a generar, ¿no es cierto?, un artefacto de centelleo que se dice. Ese artefacto de centelleo se va a ver como una escala de colores que están detrás, ¿no es cierto?, del cálculo. Una especie como que fuera una sombra acústica, pero en vez de negra, ¿no es cierto?, vas a ver en colores. Eso es lo que se denomina artefacto en centelleo, ¿ya? Si ustedes me miran acá, abajo tengo un cálculo a nivel del uréter proximal, ¿ya? Donde yo voy a ver secundariamente todo lo que es la hidronefrosis, hidroureteronefrosis, ¿no es cierto?, del riñón, en este caso izquierdo, ¿ya? Miren, este es el artefacto centelleo. Vemos, ¿no es cierto?, que está el cálculo, miren, un cálculo que no tiene mucha sombra, pero si yo lo coloco el doble color, me ayudan en este caso en la valoración de que eso es cálculo y no es otra cosa, y genera ese artefacto en escala de colores que se pone detrás del cálculo. Hay otra imagen, miren acá cómo se ve el artefacto de centelleo. Eso es al doble color. Profe, ¿Sí? ¿en la vesícula biliar igual se puede aplicar el Doppler para ver ese artefacto? Sí, la vesícula igual se puede aplicar, pero es que lo que hace es que la vesícula, al ser una estructura no ser tan necótica, ya inmediatamente tú sabes que eso es cálculo.
Entonces no se justifica aplicar doble color. Pero si tú quieres entregarme información, sí se puede, no hay problema. ¿Ya? Acá, ¿por Ya, qué profe. se aplica esto? Porque si tú te fijas acá, el seno renal todo es bastante hiperecogénico. Y el cálculo se puede, en este caso, puede pasar desapercibido si no hay un buen ajuste de los parámetros que vimos en ecografía, de la ganancia, ¿no es cierto? El rango dinámico que también afecta en el contraste, ¿ya? Pero principalmente un buen ajuste de lo que es la calidad de imagen. Si no está bien ajustada, entonces este cálculo puede pasar desapercibido. Entonces, la idea es, si tú ves una imagen puntual, puntiforme, que tenga un brillo, verlo en longitudinal transversal, y aparte colocarle doble color. ¿Ya? La vesícula no tiene mucho sentido porque, como les decía recién, que la vesícula es una estructura anecoica, ¿no es cierto? Todo es anecoico, un cálculo se ve inmediatamente, y aparte que el cálculo tú lo puedes desplazar con las posiciones. Si lo pones de cúbito supino al lateral izquierdo, se va a mover, ¿ya? En la mayoría de los casos. En la parte renal, yo no voy a lograr en este caso, pues, en esta imagen, por ejemplo, si yo muevo al paciente de un lado a otro, yo no voy a lograr que ese cálculo se mueva, porque ese cálculo ya está fijo ahí, está a nivel del tercio inferior y ahí se va a quedar. Después los controles posteriores que uno haga con ecografía siempre se va a ver ahí, a no ser que de alguna forma lo haya eliminado. Pero no es que los trayectos, en este caso, las cálices menores, ¿ya? Son bastante pequeñitas, entonces están ahí impactadas en esa zona, ¿ya? Pero si uno ve acá la imagen, no hay obstrucción. Entonces se habla de una nefrolitiasis no obstructiva, ¿ya? Porque no hay ninguna cálice dilatada a ese nivel, ¿ya? Acá sí, ¿ven? Miren, hay unas cálices que están dibujadas ahí y que obviamente estos cálculos están a nivel de la unión de las cálices mayores con la pelvis, ¿ya? Entonces ahí tengo, ¿no es cierto?, de forma secundaria una cierta obstrucción ahí. Entonces una habla de cálculo obstructivo y acá cálculo no obstructivo, ¿ya? Bien, con respecto a las patologías inflamatorias, infecciosas, tenemos acá que hablar de la pielonefritis aguda, ¿no es cierto?, la PNA. Es un tipo de infección, ¿no es cierto?, de las urinarias que generalmente comienza en la uretra o en la vejiga, o sea, una especie como una cistitis, ¿ya? O en la parte del hombre, ¿ya? Se puede empezar otro tipo de patologías que pueden comenzar en la uretra a nivel del pene, y suben, ¿no es cierto?, hasta uno o ambos riñones, ¿ya? Constituye una inflamación del sistema tubular intersticial del riñón, ¿cierto? Todo lo que es la inflamación a nivel de la nefrona, en el riñón, ¿ya? Si no se trata de forma adecuada, es posible que la infección renal cause daño permanente a los riñones, o que las bacterias se diseminen, ¿no es cierto?, o se propagan hacia otros sectores, ¿ya? Obviamente esto puede poner en riesgo la vida, se puede producir una septicemia. El rango etario más frecuente, más afectado, es de los 15 a 35 años, ¿ya? Principalmente porque ahí, por cierto, hay varios cambios hormonales, ¿ya? Otros cambios también habituales del paciente. Importante que siempre ¿no es cierto?, para valorar una pielonefritis aguda, ¿ya? Siempre se tenga como de forma previa los exámenes de laboratorio, ¿ya? Principalmente lo que es la pielonefritis ¿no es cierto?, las patologías previas a una pielonefritis, por ejemplo la HITU, ¿ya? Se pueden detectar, ¿no es cierto?, fácilmente con la clínica del tratante, de la urgencia, y con el laboratorio, ¿ya? ¿No es cierto?, con el examen de orina, ¿ya? Y un antibiograma. Cuando ya hay, ¿no es cierto?, una dolencia mayor y los síntomas persisten, ¿no es cierto?, los dolores persistan y no hay un mejoramiento del cuadro, uno lo que hace con la ecografía es ver si esa infección se ha alcanzado el riñón, ¿ya? Entonces, de esa forma, uno determina si hay o no pielonefritis o si hay o no cierto daño renal asociado a esa ITU previa, ¿ya? Bueno, la patología ¿no es cierto?, la pielonefrítica puede estar asociada a abscesos renales, perirenales o cálculos obstructivos, ¿ya? Estas pueden ser unas complicaciones de la pielonefritis, ¿ya? Y esto, ¿no es cierto?, el origen de la pielonefritis. Aquí tener en la imagen cómo se ve una pielonefritis por ultrasonido, ¿ya? Hay un aumento del tamaño renal, o sea que ya no, el riñón no mide 12 centímetros ni 12,5 ni 13, sino que puede medir 14 centímetros, ¿ya? Por otro lado, vemos que hay una compresión del seno renal, donde vemos, por ejemplo, acá está la parte del parénquima renal,
que vemos que el seno renal acá, por ejemplo, en el sector se va comprimiendo, ¿ya? Va perdiendo espacio, ¿ya? Porque hay una infección a ese nivel. El patrón, ¿no es cierto?, córtico-medular se va perdiendo. Si se fijan acá no se ve muy bien lo que es el patrón córtico-medular, este punto, en este foco. Hay cambios en la ecogenicidad del parénquima renal por edema. Si se fijan acá, miren acá con la flecha, hay un aumento de la ecogenicidad, ¿ya? Hay edema, ¿no es cierto?, renal, en el parénquima renal. Puede ser focal, ¿no es cierto?, como en este caso, en un punto en el sector superior, o puede ser de manera difusa, en todo el riñón, ¿ya? Hay cambios también en la grasa perirenal, como dijimos recién, que, bueno, en clases anteriores, que siempre cuando hay un cuadro inflamatorio, ¿no es cierto?, de la itis, pielonefritis, apendicitis, colecistitis, siempre va a estar asociado, ¿no es cierto?, lo que es cambios en la grasa perirenal, edema de la grasa perirenal, ¿ya? Por lo tanto, la grasa que rodea el riñón, ¿no es cierto?, se va a ver más hiperecogénica, ¿ya?, de mayor ecogenicidad. Bueno, también es útil, ¿no es cierto?, lo que es el Doppler color, ¿ya? Principalmente el Doppler de poder o de potencia, ¿ya? O Power Doppler, ¿no es cierto?, que es este tipo de color, donde yo en esa zona focal ¿no es cierto?, patológica, yo voy a ver una ausencia de, en este caso, señal Doppler, ¿ya? No voy a tener, ¿no es cierto?, un buen color a esa zona. Entonces voy a ver una disminución de la señal Doppler color. Entonces uno habla que tenemos una pielonefritis focal, ¿ya? Y obviamente dándole la ubicación, tercio superior. Lo importante que hay que tener en cuenta es que estos focos edematosos pueden simular algunas masas mal delimitadas, pero lo importante, como le dije recién, en todo examen ecográfico es la clínica del paciente, ¿ya? Si el paciente viene con un tipo de dolor, ¿no es cierto?, con fiebre, ¿ya? Y obviamente tenemos como base que tuvo una ITU, ¿ya? Entonces no más probable que sea una pielonefritis y no sea una masa, ¿ya? Aparte que las masas de por sí generalmente tienen, ¿no es cierto?, mayor captación Doppler, entonces acá vemos una hipocaptación, entonces no tiene sentido que sea una masa, pero sí una pielonefritis. Bueno, en cuadros más graves o agudos, ¿no es cierto?, se puede llegar, ¿no es cierto?, a una pielonefritis enfisematosa, donde ya no voy a tener solamente edema, sino voy a tener burbujas de gas en su interior, ¿ya? Siempre cuando uno habla de enfisema, uno habla de burbujas de gas. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un caso, ¿no es cierto?, para compararlo con la ATC, ¿ya? Donde yo veo por ATC que hay una especie de acuñamiento acá, ¿ya? Un patrón de cuña a nivel, ¿no es cierto?, de lo que es el foco pielonefrítico, miren ahí. No se capta de manera homogénea lo que es el contraste, sino que hay una hipocaptación, ¿ya? Por eso que acá en lo que es el doble color, en este caso el doble de poder, hay también una hipocaptación del foco, ¿ya? La mejor fase para valorar esto, obviamente, es la fase portovenosa, porque la fase cortical, yo solamente voy a ver solamente la parte periférica. Cuando yo veo la parte portovenosa, voy a ver tanto la médula como la cortical, ¿no es cierto?, con contraste, ¿ya? Aparte, la TC, ¿no es cierto?, me permite de mejor manera ver lo que es la grasa perirenal con aumento de la densidad, ¿ya? La ecografía a veces puede costar un poco más, pero en lo que es la TC se ve muy bien porque acá la grasa perirenal se ve oscura en condiciones normales, pero cuando hay inflamación se ven algunos aumentos de densidad, ¿ya? Miren acá el riñón derecho, miren cómo tiene ese patrón de cuña ahí que es hipocaptación de contraste. Acá no, acá está todo bien captado, pero acá hay una hipocaptación. Por eso es que las pielonefritis es importante hacerlas con contraste, no tiene sentido hacer una pilotax simple, ¿ya? Pero la ecografía tampoco se descarta. Si se fijan acá se puede llegar a una buena valoración de lo que posiblemente sea una pielonefritis, ¿ya? Las complicaciones, como le dijimos recién, puede ser una pielonefritis enfisematosa, donde yo voy a tener burbujas de gas ya en la zona, ¿no es cierto?, comprometida. Por ejemplo, acá vemos un riñón X, ¿no es cierto?, no sé si derecho o izquierdo, pero vemos acá que en la zona, ¿no es cierto?, comprometida vemos múltiples imágenes hiperecogénicas que tienen relación con gas, ¿ya? Miren ahí toda la sombra sucia que genera, ¿ya? Y eso es porque hay gas en esa zona, ¿ya? Bueno, la pielonefritis enfisematosa es una complicación de la pielonefritis aguda, que consiste en infección necrosante, ¿no es cierto?, destrucción de tejido,
¿ya? Y generalmente está formado o está dado por, ¿no es cierto?, elementos patógenos como la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae o el Proteus mirabilis, ¿ya? Son los más comunes. Ustedes saben que los pacientes diabéticos son los pacientes que son más propensos a tener ciertas infecciones porque la parte inmunitaria se debilita bastante. Ya uno habla de que son pacientes inmunodeprimidos, ¿no es cierto?, o inmunosuprimidos, ¿ya? Entonces siempre se toman en cuenta los diabéticos para estos casos de tipo inflamatorio infeccioso, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve en ecografía una pielonefritis infecciosa? Bueno, prácticamente igual que una pielonefritis aguda, solamente que la diferencia ahora es que se van a ver burbujas de gas que van a generar, ¿no es cierto?, en artefactos en sombra sucia, ¿ya?, por múltiples artefactos de reverberación que va a generar esas pequeñas burbujas de gas, ¿ya? Y en escáner, obviamente, en TC se ve bastante bien, porque ustedes saben que las burbujas de gas, ¿no es cierto?, se ven bastante oscuras. Ahí están, miren, burbujas de gas que están a nivel del parénquima renal, ¿ya? Y aparte miren cómo se ve el edema de la grasa perineal, bastante, ¿no es cierto?, aumentada, y también hay un compromiso a nivel del parénquima, ya el parénquima se va necrosando. Bueno, esto es importante decirlo, a veces cuando la ecografía, ustedes saben que si veo mucha burbuja de gas, el gas molesta, no deja ver mucho lo que pudiera haber en este lado, por ejemplo, a nivel del tercio superior. Entonces, al tener artefactos, puede que se inflavalore, ¿no es cierto?, lo que es el compromiso verdadero de lo que es la patología, ¿ya? De cuán grave está, ¿no es cierto?, ese riñón. Miren acá en un caso más severo, donde yo veo prácticamente todo el tejido necrosado, ¿ya?, con mucho gas. Otro tipo de complicación que puede haber es un absceso renal, ¿ya? Si se fijan acá, es una colección que tiene material, ¿no es cierto?, de pus, elementos ecogénicos, detritus, uno habla, detritus que pueden, ¿no es cierto?, que pueden moverse generalmente, ¿ya? Entonces ya no es una imagen anecogénica, sino que es un foco, ¿no es cierto?, hipocogénico con detritus móviles, ¿ya? Eso corresponde a un absceso renal. Igual tiene que ver mucho lo que es la clínica, para determinar si es un absceso o es una masa, ¿ya? O un quiste. Pues si fijan, pues, un quiste también tiene ese aspecto, ¿ya? No el simple, sino que un quiste complejo, ¿ya? Puede tener ese aspecto, pero es importante saber la clínica del paciente. Si tiene una pielonefritis previa, ¿no es cierto?, vamos a poner que eso sea un absceso, ¿ya?, no una masa. Igual puede conducir a una necrosis parenquimatosa. Bueno, los pacientes, dijimos en claro que los pacientes diabéticos tienen bastante probabilidad de padecer esta condición, esta patología, ¿ya?, por el solo hecho de tener un sistema inmunitario debilitado. Entonces, ¿cómo veo el absceso renal? Bueno, igual que la pielonefritis, un riñón aumentado de tamaño, con distorsión del contorno renal, ¿ya? El contorno renal se ve distorsionado, si se fijan acá no hay una línea que se alisa, sino que hay una imagen que protruye, ¿no es cierto?, lo que es la cápsula renal, ¿ya? Y es el absceso generado. Aparte que la pared que contiene este material purulento, ¿ya?, es una pared más gruesa, ya no es una pared delgada, fina como un quiste simple. Y dijimos bien claro que tiene detritus móviles en su interior, ¿ya? Elementos ecogénicos que están dentro de lo que es eh, la colección hipoecogénica. La pielonefrosis. La pielonefrosis es una actividad que consiste en una infección supurada en el contexto de una hidronefrosis, que surge como resultado de la obstrucción. O sea, si el paciente tiene muchos días de obstrucción, ¿ya?, se pueden generar igual detritus móviles en su interior, ¿ya?, y por lo tanto la hidronefrosis ya no va a ser de contenido líquido simple, sino que va a tener un cierto material purulento también, ¿ya? Tengo todo lo que es sistema colector lleno de pus, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo todo el sistema colector pilocariciero con elementos de pus. Entonces se aprecia un sistema colector dilatado con ecos persistentes en su interior. Estos ecos están en directa relación con la presencia de detritus en su interior, ocasionándose en ocasiones de desplazamiento de estos, ¿ya? Esto sí se puede, como son móviles, uno puede hacer, ¿no es cierto?, movimientos posturales del paciente y estos se desplazan, ¿ya? Pero el solo hecho de saber que es un detritus y tiene, ¿no es cierto?, un antecedente inflamatorio
o infeccioso previo, uno ya sabe que eso puede corresponder a una pielonefrosis. Con respecto a las patologías crónicas que pueden haber en el riñón, lo más importante a saber es que está la denominada insuficiencia renal crónica, ¿ya? O enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Que describe la pérdida gradual de la función renal. Ustedes saben que los riñones filtran, ¿no es cierto?, los desechos y el exceso de líquido en la sangre, y, ¿no es cierto?, después de esto se secretan por la orina. Cuando yo tengo un cuadro, ¿no es cierto?, de nefropatía crónica, se dice, estos riñones ya no tienen esa función y por eso que los pacientes ya llegan al extremo de dializarse, ¿ya? Para eliminar, ¿no es cierto?, sus desechos. Bueno, en etapas tempranas de la enfermedad renal crónica habrán pocas señales, pocos síntomas, prácticamente pocos signos ecográficos, ¿ya? Los signos ecográficos, cuando uno hace la exploración, prácticamente a veces en la etapa 1 de la enfermedad no se logra ver casi nada. Prácticamente vendría siendo un riñón normal, a la vista, ¿ya? A la exploración ecográfica. Por eso que lo más importante es que la enfermedad siempre se haga seguimiento con laboratorio, con la creatinina, ¿no es cierto? Con el clean de creatinina, ¿ya? Con todos esos datos uno ya puede saber si el paciente tiene una insuficiencia renal crónica. Bueno, los pacientes que debe sospecharse una insuficiencia renal crónica, una IRC, ¿ya? O una nefropatía crónica, ¿ya? Son aquellos pacientes en donde yo sepa, ¿no es cierto?, o tenga conocimiento de que presente una hematuria, ¿ya? O una proteinuria, ¿no es cierto?, persistente, tenga una hipertensión arterial de difícil control, diabetes de larga data, esto es muy importante, ¿ya? Infecciones también previas, ¿no es cierto?, del tracto urinario, ¿no es cierto?, que corresponden a las itus a repetición, ¿ya? Si un paciente ha tenido mucha itus, ¿ya?, probablemente a futuro tenga una insuficiencia renal crónica. Miren acá, esto le decía yo con respecto a la etapa de los grados. Acá tenemos la 1, la 2, la 3, la 4. En la 1, fíjense bien claro que el riñón prácticamente no tiene ningún cambio significativo, se ve prácticamente normal, ¿ya? Están las pirámides de Merpy, la corteza se ve, y la superficie se ve lisa, ¿ya? Pero las 2 ya hay ligeros cambios, donde yo, por ejemplo, veo que hay mayor ondulación a nivel de la superficie, ¿ya? Aparte, el parénquima se ve más ecogénico, empieza a aumentar de ecogenicidad. En la etapa 3, miren acá, acá ya hay un parénquima mayor, de mayor ecogenicidad, y aparte también tenemos una reducción de lo que es el grosor parenquimatoso. Principalmente el grosor cortical se ve disminuido, miren, ¿ya? Bastante disminuido, bastante fino. En la 4 ya prácticamente vemos, es como que el riñón estuviera excluido. Miren ahí, acá recién se ve lo que es el seno renal, y acá una fina línea de lo que es el parénquima renal, ¿ya? En estos casos ya el paciente ya tiene que dializarse. Ya en la etapa 2 de control, la etapa 3 es como de mayor seguimiento, pero la etapa 4 ¿no es cierto?, es donde ya el paciente no tiene nada que hacer ya y tiene que ir a diálisis. Como decía yo recién, en las etapas tempranas de la enfermedad renal crónica habrán pocos signos ecográficos, ¿ya? Entonces acá lo que vemos a medida que va pasando el tiempo, ¿no es cierto?, a medida que avanza la enfermedad, uno lo que va viendo es una disminución del tamaño renal, ¿no es cierto?, se va achicando el riñón, hay una pérdida de la inflexión corticomedular, acá por ejemplo ya no se ve muy bien lo que es el patrón corticomedular, ¿ya? La cortical se adelgaza tanto que ya se va perdiendo, acá ya se perdió por completo. Adelgazamiento del parénquima renal, ¿no es cierto?, con contornos irregulares de la cortical, ¿no es cierto?, hay contornos, ¿no es cierto?, irregulares, aspecto, ¿no es cierto?, ovular, y también, bueno, con el Doppler hay una disminución de la señal vascular, ¿ya? Ya el riñón no tiene una buena funcionalidad. Bueno, con respecto a las anomalías congénitas, tenemos ahí lo que es la agenesia renal, que constituye un hallazgo casual, ¿ya? Unilateral. En consecuencia, el riñón contralateral, ¿no es cierto?, es más grande, se hipertrofia, ya eso es normal. Esta condición tiene que ser asintomática, a veces se llega a descubrir cuando se hace el primer chequeo, ¿no es cierto?, con la ecografía, y obviamente para realmente determinar que sea una agenesia renal, ¿ya?, y que no sea un riñón ectópico,
lo ideal es hacer una tomografía, porque la tomografía tiene un mayor campo de visión, yo puedo ver, ¿no es cierto?, de todo lo que es partiendo de lo que es la parte del diafragma hasta la sínfisis púbica. Ya otra forma de ver, ¿no es cierto?, si el riñón está realmente en el receptor. ¿Ya? Bueno, acá no se ve el riñón, es una agenesia renal, ¿no es cierto?, lo que es el hígado y acá lo que es la columna. Esto es un paciente neonato, ¿eh? Eso es que los huesitos se ven así. Y el riñón está ausente. Agenesia renal. La ectopía renal constituye la difusión de uno o ambos riñones a lo largo del camino de su ascenso normal. Los riñones, cuando se originan en el feto, están abajo y después van ascendiendo. Pero cuando de repente, por algún motivo, uno de estos no tuvo un buen ascenso, estos quedan abajo. Entonces uno habla de una ectopía renal, que se descubre obviamente igual con el primer chequeo ecográfico. ¿Ya? Estas posiciones habitualmente suelen ser a nivel pelviano, o sea, baja, ¿no es cierto?, en la posición baja del abdomen, ¿ya?, cerca de los vasos ilíacos, ¿ya?, que manos inexpertas a veces pueden simular tumores. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que, o saber diferenciar, ¿no es cierto?, entre un tumor y un posible riñón ectópico. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo diferenciarlo? Básicamente haciendo una anatomía de cómo se ve el riñón en ecografía, ¿ya?, que tiene, ¿no es cierto?, un parénquima que se ve hipocoico y un seno renal mayormente, ¿no es cierto?, o hiperecogénico. ¿Ya? Lo otro importante es que si uno le coloca el doble color, estos riñones ectópicos pueden tener, ¿no es cierto?, señal color. Entonces, y de forma iliar, que quiere decir que se va a tener un patrón de este tipo, así. Miren, un riñón iliar, ¿no es cierto?, perdón, un riñón con patrón vascular iliar, normal. ¿Ya? Tengo los grandes vasos a nivel del hilo renal y ahí, ¿no es cierto?, se va a ir ramificando. Así tengo que verlo también en el riñón ectópico. ¿Ya? Entonces, de esa forma yo sé que es un riñón ectópico y no es una masa. Lo importante que hay que mencionar es que son pequeños, ¿ya? De por sí son pequeños porque no hubo un buen desarrollo, ¿ya? Son pequeños y presentan, lo otro importante, mal rotación, ¿ya? Por lo general, la abertura de la pelvis renal, por ejemplo esta, está mirando hacia anterior, ¿ya? Está mirando hacia anterior, no está mirando, ¿cierto?, hacia abajo o hacia el lado, sino que está mirando hacia arriba, ¿ya? Entonces, al tener una mala rotación, la pelvis renal obviamente va a mirar hacia el lado, ¿no es cierto?, a un lado no habitual, que sería principalmente el aspecto anterior del paciente. Como está situado a nivel pelviano, ¿no es cierto?, pueden presentar uretes cortos. Después tenemos los riñones en herradura, ¿ya?, que igual es bastante frecuente, bastante común, que constituye la función de ambos riñones a nivel de sus polos inferiores. ¿Ya? ¿Cómo logro determinar esto? Cuando yo veo la fosa renal derecha y la fosa renal izquierda con ausencia de los riñones, me voy hacia la línea media del paciente, ¿no es cierto?, donde están los grandes vasos, ¿ya? Aorta y vena cava, en un corte transversal, y veo que por encima pasa esta imagen que está acá, que parece intestinal, pero no lo es, sino que es la unión de los dos riñones, ¿ya? Riñones en herradura. Igual, ¿cómo puedo saber que ese riñón no es intestino? Igual lo mismo, le aplico el doble color y esa unión va a presentar un patrón, ¿no es cierto?, vascular, ¿ya? De este aspecto también, ¿ya? Entonces, riñones cerraduras constituyen la anomalía congénita que tiene que ver con la unión de los polos inferiores de ambos riñones, por delante de siempre de los grandes vasos, ¿ya? Con respecto a las lesiones focales, nosotros tenemos lesiones focales benignas y, ¿no es cierto?, malignas, ¿ya? Las lesiones focales benignas, ustedes saben que lo más frecuente es ver quistes simples, ¿ya? Quistes renales simples, como lo vemos acá en la imagen, que se ve, ¿no es cierto?, en la ecografía de pared fina, ¿no es cierto?, bien delimitada, sin eco interior, homogénea, ¿ya? Y con el típico refuerzo posterior. Tiene una pared, ¿no es cierto?, bastante fina. Puede tener distintas ubicaciones, a nivel, ¿no es cierto?, cortical, ¿ya? Puede tener una ubicación también en el nivel central. Y aparte también tenemos que tener en cuenta que pueden haber quistes complejos, ya no son simples, homogéneos, sino que tienen
ciertas particularidades internas, ¿ya? Que pueden generar, ¿no es cierto?, sospecha, ¿ya? Entonces acá las lesiones complejas tienen un aspecto quístico, ¿ya? Con contenido interno, pueden tener septos, pueden tener calcificaciones, pueden tener un componente nodular mural, ¿ya? Como por ejemplo este que está acá, un componente mural, y también la presencia de vascularización al doble color. Los quistes simples no tienen vascularización, pero los quistes complejos, muy complejos, pueden tener un patrón vascular, ¿ya? De ahí que nace, ¿no es cierto?, lo que es la clasificación Bosniak, ¿ya? Que se usa harto en TC. Y en la ecografía, bueno, la idea es saberlo. Muchos médicos a veces no nombran la clasificación, pero para efectos, ¿no es cierto?, de conocimiento, siempre es bueno saberlo. ¿Mm? El tipo 1 que corresponde a un quiste simple, ¿no es cierto? Todos los signos de benignidad, es un quiste, ¿no es cierto?, redondo, anecogénico, homogéneo, sin elemento interno, sin septo en su interior, ¿ya? Asimismo se ve en la ATC, hipodenso. El tipo 2 ya empieza a tener complejidad, por ejemplo, un septo interno, ¿ya? Que, que divide ese quiste simple. Después tenemos, por ejemplo, el tipo 3, donde yo veo ya un pequeño componente mural, ya veo septos de mayor grosor, ya más gruesos, y eso sería un Bosniak tipo 3, que igual tiene que estar en constante seguimiento. Y cuando llegamos al Bosniak tipo 4, bueno, ya ahí tiene un mayor componente mural, ya nodular mural, es un nódulo quístico prácticamente, por la alta densidad que presenta. Y al aplicar doble color puede tener cierta vascularización, ¿ya? De hecho, este tipo 4 es el que se le asocia, ¿no es cierto?, a un posible carcinoma, ¿ya? O sea, es importante hacer seguimiento a los quistes, ¿ya? Principalmente los médicos tratantes, urólogos hacen seguimiento con TC, ¿ya? Con la ecografía a veces se puede hacer, pero ustedes saben que el agente de contraste endovenoso es bastante útil. Entonces, por eso es que lo hacen con TC, ¿ya? Pero de partida, cuando uno está haciendo el primer estudio, uno puede encontrarse con estos diferentes aspectos, ¿ya? Simple, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Los médicos radiólogos a veces no nombran 2, 3, 4, sino que más bien hacen uso de quiste complejo, ¿ya? Quiste renal complejo, ¿ya? Porque igual ya saben ellos que la mayor información la va a entregar la ATC, ¿no es cierto?, con el agente de contraste. Después tenemos los quistes renales parapélvicos o parapiélicos, ¿ya? Que estos van a estar situados a nivel de lo que es el seno renal, ¿ya? Cercano a lo que es la región de la pelvis, por eso es que uno habla de quistes renales parapélvicos, ¿ya? Entonces es una imagen anecoica, bien definida, bien delimitada, homogénea, ¿ya? Puede ser redonda u ovoidea, y siempre va a presentar refuerzo posterior. Es lo mismo que un quiste simple, ¿ya? Sino que en vez de estar a nivel cortical, está a nivel parapélvico. Tenemos otro tipo de lesiones focales que ya vendrían siendo múltiples, que corresponden a la enfermedad poliquística renal, que ustedes ya saben que es una enfermedad bastante hereditaria, genética, ¿no es cierto?, que me generan múltiples quistes en todo lo que son los riñones, ¿ya? Por ende, vamos a tener un riñón aumentado de tamaño, prácticamente se va a excluir en etapa avanzada, ¿ya? Con escaso parénquima visualizado. El seno renal prácticamente no se visualiza porque está sustituido por múltiples quistes, ¿ya? Y ustedes saben que los quistes se ven con refuerzos posteriores, entonces va a tener múltiples refuerzos posteriores que en este caso se originan a partir de estos quistes. Y el patrón corticomedular, por ende, se va perdiendo, porque ya no veo lo que es la corteza renal con la región medular, sino que lo veo sustituido de demasiados quistes. Después tenemos lesiones ya focales, pero más sólidas, ¿ya? No tan líquidas. Tenemos acá el angiobilipoma, que corresponde a un tumor benigno, compuesto fundamentalmente por grasa, por ende se ve similar a lo que es el seno renal. Si se fijan acá, miren, veo lo que es un nódulo o una imagen nodular
que siempre de ubicación cortical, ¿ya? Ahí está la corteza renal, siempre de ubicación cortical, y que el estudio Doppler nos muestra una señal vascular, es prácticamente avascular el estudio Doppler, ¿ya? Ahí tenemos un tamaño grande, y acá tenemos cuando tenemos lesiones pequeñas, ¿ya? Entonces es una imagen hiperecoica que brilla, lesiones pequeñas no obstruyen el contorno renal. Por ejemplo, acá no se obstruye el contorno renal, y acá sí. Cuando tenemos lesiones muy grandes, incluso pueden provocar zonas de hemorragia, ¿ya? Por eso que cuando sean más grandes van a generar obviamente mayor dolor, pero cuando son pequeñas prácticamente son asintomáticas, ¿ya? Y con respecto al Doppler, presenta, ¿no es cierto?, un patrón avascular, o a veces se dice que tiene una muy escasa vascularización al Doppler color, ¿ya? Bueno, por último tenemos las lesiones de tipo maligna, donde tenemos que mencionar al hipernefroma, ¿ya? Que antiguamente se llamaba así, hoy día se llama carcinoma de células renales, ¿ya? Es un tumor maligno, el más frecuente en el riñón, de una lesión, por ejemplo, grande, tipo masa, ¿ya? Heterogénea, con un patrón vascular periférico, y cuando es más grande, vemos un patrón vascular periférico central, ¿ya? Se detecta de forma tardía. Los pacientes a veces, como son en un inicio sintomático, los pacientes se van a estar, a veces llegan a la edad, ¿no es cierto?, de los 70 años, la tercera, ¿no es cierto?, la tercera edad, y recién se palpan algo a nivel de la fosa renal, una masa, un bulto. Entonces, el médico inmediatamente manda ecografía y se ve una masa grande que está sustituyendo lo que es el parénquima renal, ya sea en un sector o prácticamente que englobe todo el riñón, ¿ya? Aparte, al ser sintomático en etapa avanzada, ¿no es cierto?, generan dolor en el flanco correspondiente, y obviamente, ¿por qué no?, a generar hematuria, ¿ya? Por el tamaño de la lesión. Entonces, una imagen tipo masa de gran tamaño, sólida, redondeada y heterogénea que obstruye la superficie renal, ¿ya? Cualquier imagen nubular que obstruye la parte renal, tanto hacia afuera como hacia adentro, es sospechosa de malignidad, ¿eh? Estas lesiones pueden tener diferentes aspectos de presentación en cuanto a ecogenicidad, pero mayormente son isoecoicas, ¿ya? Por ejemplo, acá es bastante isocogénico lo que es el parénquima renal. Y aparte tienen un patrón vascular, ¿no es cierto?, central, ¿no es cierto?, y periférico, como esta que está acá, miren. Una imagen más grande, de mayor tamaño, una lesión tipo masa, que protruye y sustituye lo que es el parénquima renal, y al estudio con color, miren cómo tiene un patrón, ¿no es cierto?, intranodal, central y periférico, bastante vascularizado, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo que es el hipernefroma o carcinoma de células renales. Bien, con eso terminamos. Vimos lo que eran las patologías renales, ¿no es cierto?, lesiones focales, benigna y maligna, algunos quistes renales, ¿no es cierto?, complejos y simples, ¿ya? Es todo lo que se tiene que saber con respecto a lo fundamental que se tiene que saber con respecto a la ecografía renal. ¿Alguna duda, chiquillos, que tengan? Todo claro, profe. Ya, No, profe. qué bueno, bueno. Me imagino que cada vez van viendo diferentes aspectos, patrones, ¿no es cierto?, ecográficos de cada lesión. Que cómo es Cada importante. vez uno imagina mejor las cosas. Sí, pues al final esto es un camino amplio, no es corto. Pero uno trata de, ¿no es cierto?, de pasarlo. Esto es lo más principal porque es lo más frecuente que se puede encontrar uno en la ecografía, ¿ya? De hecho, yo he visto pocos abscesos renales. Por ejemplo, ¿eh? Este tipo de imágenes yo he visto muy pocas. He visto como dos durante todo lo que he pasado por el campo. Pionefrosis nunca he visto. Yo nunca he visto pionefrosis. Fisematosa, me parece que una vez vi. ¿Ya? Una vez vi fisematosa. Pionefritis sí he visto. Pacientes pediátricos.
y también de edad, ¿no es cierto?, media. Pero sí que he visto harto son las hipernefromas y los cálculos, obviamente. Lo que más se ve, lo más importante son las hidrouretenonefrosis con los cálculos que están bajando. ¿Ya? El hipernefroma lo vi en un paciente de 80 años que tenía una lesión grande y a los días falleció. ¿Ya? Aparte del hipernefroma tenía metástasis hepática, tenía metástasis en el vaso, tenía ganglios, ¿no es cierto?, metastizados. Así que no había nada que hacer. Por eso que es una detección prácticamente tardía, porque los pacientes se dejan estar y como a veces cuando bajan de peso, ahí se palpan la tumoración. Bien. ¿Estamos claros entonces? Sí, profe. Ya. ¿La prueba Ok. del lunes sería en el mismo horario? La prueba va a ser el miércoles. Miércoles. Sí, miércoles 4. Ah, ya, miércoles 4, perfecto. Sí, sí. ¿Ya? Sonia, Ya. ¿qué horario sería el mismo? Mismo horario, sí, mismo horario. De 7 a 10, ¿no? De 12 a... Creo que son, a ver. Ah, la va a hacer en este horario de técnicas, po. Claro, Lo que claro, pasa, corresponde. Ah, profe, ya, es que sería a las hay 12 del algunos día. que esa ¿Mm? semana tenemos clínica 2. Ah, ya. Entonces, En ese horario recién estamos converse, saliendo de la clínica. ya. Vean el horario que pueden y me avisan. Yo, la verdad que no tengo problema de hacerlo más tarde. Sí. Convérselo y háganselo y plantéenselo a la menina Ignacia y ella me avisa a mí, ¿ya? Pero el día es ese día, el 4. Ya, profe, gracias. Ya, listo, no hay problema. Chao. Ya, profe. Profe. Chao. Chao, chao.